Buenas tardes con todos, ¿cómo les va? ¿Si me escuchan? Buenas tardes, dije, sí, dije. Buenas tardes. Perfecto, bueno, me han pedido esta tutoría. Quisiera, a ver, que me comenten qué dudas tienen, qué ideas tienen. Han trabajado acerca de los ejercicios. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Necesitamos interacción porque en esencia la tutoría es para que resolvamos dudas, más no una clase adicional. Inge, yo tenía una duda Cuéntame. con respecto a los ejercicios que hicimos del deber de tiempo demasiado, esos tres que había mandado. Ajá. No entendía muy bien cómo definir los intervalos de Z para el método de la tabla de análisis. Los intervalos de Z. Sí, por el método de Pa- la tabla de análisis. para tiempo de vaciado, ¿me dices? Sí, en especial en el segundo y en el tercer ejercicio. ¿Cuál Porque es a el medida segundo que y el yo, tercero? él era una esfera y el otro era una especie de cilindro. Tienes una esfera, ¿ya? Y quieres hacer por cuadro de análisis. Ajá. Ujú. Para eso necesitaba determinar los rangos de Z. Pero me di cuenta Ajá. que entre más pequeños sean los intervalos de Z, más preciso era, entonces no sabía muy bien en Ya, cuántos poner o en qué basarme. exacto. Mientras más pequeño Z, más precisión. ¿Por qué se da eso? Sí, porque prácticamente sería el área de un cilindro y entre más pequeño sea, más se asemeja al volumen Exacto, de ¿no la es esfera. cierto? ¿Cuáles serían los puntos básicos a tomar en cuenta? La parte más alta, obviamente. La parte más baja, digamos que estos sean 3 metros y estos sean 3 metros más. Entonces, Z sería igual. Primerito necesitamos la Z de 3 metros y después la de 6 metros, ¿no es cierto? La parte base y la parte alta. Bueno, al revés les deberíamos poner. Entonces ponemos la de 6 y la de 3 para ver tiempo de vaciado. Entonces, ¿qué pasa si yo le pongo solo un punto intermedio? Que sería el Z igual a 4.5. ¿Qué pasaría ahí? Habría mucha variación con el método de la integral, ¿Por qué? porque los dos cilindros que vamos a hallar no se asemejan mucho al volumen de la esfera. No, más bien porque en el cuadro de análisis nosotros vamos a asumir esto, una variación lineal. ¿Qué pasa si asumo una variación lineal? ¿Qué dice? No se toma en cuenta gran parte del volumen de la esfera. Que exacto, no estoy tomando en cuenta todas estas secciones de acá. Entonces, no iría por ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Mientras más puntos yo voy asumiendo, se genera una forma mucho más similar a la forma de la circunferencia. ¿Sí o no? Pero tampoco vamos a meter 50 puntos. Entonces ahí entra su criterio. ¿Cuántos puntos habría que tomar? ¿Qué me dirías tú? Yo le puse 8 puntos. 8 puntos. Ahorita tenemos 3, que es poco. 8 significa que añadimos un punto aquí, un punto acá, un punto acá y otro punto acá, por lo menos, ¿no? Entonces tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, si le pongo 8 ya se genera cierta distorsión. Yo tal vez le pondría 9. Otro acá y otro acá. Entonces, ¿no es cierto? Yo voy a tener secciones aquí, 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 etcétera, etcétera, hasta la parte baja, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí me siguen todos? Sí. Sí.
Entonces ahí, miren, ya se forma una figura mucho más similar a la curva. Entonces yo les diría, con 9 para este gráfico podríamos tener algo bastante coherente. Entonces podríamos hablar de la de 3, la de 3.4, 3.8, 4.2, 2, 4, 5. La de 4.9, 5.3, 5.7. Miren, ahí ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 que van bien distribuidas. Y de esa forma yo tengo un mejor análisis para Z, ¿sí? Y trato de que delta Z sea más bien continuo para facilitar mis cálculos. ¿Sí me siguen con eso? Entonces, en este caso se vuelve mucho más fácil. ¿De qué forma sería el área del espejo de agua? Profe, eso puede explicar, porque, o sea, yo, o sea, haciendo el deber, había unas como que del área del espejo de agua que no entendía, o sea, cómo se formaban o cómo se llegaba a formar. Especialmente de este no lo entendí muy bien. ¿Qué es el espejo de agua para ti, a ver, David? ¿Perdón? Es lo que se ve como que en planta, se podría No es decir desde arriba. lo que se refleja. Exacto, lo que se refleja, por eso el nombre. Entonces, en este caso, ¿qué forma tendría el espejo de agua? ¿Qué me dice? Círculo. Círculo. Un Círculo. círculo, ¿no es cierto? ¿Por qué un círculo? Porque si ustedes se paran encima de esto, lo que van a ver es un círculo lleno de agua. ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, el espejo de agua es un círculo. Si ustedes analizan el otro ejercicio que era como un tanque de un tanquero, ¿qué forma tendría el espejo de agua? Cuadrado. Más no cuadrado, sino más bien un rectángulo, ¿no es cierto? Rectángulo, no, un rectángulo. Exacto. Entonces, ese es el análisis que hay que hacer. Desde arriba, ¿cómo le veríamos? Entonces, ¿en dónde tuviste tú problemas, David? O sea, no le entendía muy bien, o sea, cómo se formaba o sea, el espejo de agua en sí. O sea, luego le intenté hacer de o sea, estudiando le intenté hacer de y como que o sea, más o menos le capté lo del que se formaba un cuadrado, pero el del círculo sí no tenía perdón, o sea. Pero así lo tienes claro, porque si Eh, tú le haces este Sí, análisis, sí, ya me se quedo va a acá. formar algo así. Inge, Ajá. en ese mismo ejercicio yo tenía una duda. ¿Cómo se le relaciona el área en función de Z ahí en ese ejercicio? ¿Qué hiciste tú? A ver, cuéntame. O sea, yo le puse el área y le puse como que fuera un cono ahí desde la mitad, porque nos daba el diámetro, entonces le puse como que fuera un cono. Y utilicé el radio, que sería El 1,5. área, un cono. ¿Por qué un cono? Si ya dijimos que es un círculo. O sea, para ver como que el espejo del agua. Sí, pero el espejo del agua es un círculo. Ya vimos eso, ¿no es cierto? Sí, que Entonces, se refiere a esto, por ejemplo, aquí así, y se saca un radio aquí, ¿no es cierto? Sí, pero, Entonces ya. aquí tenemos el espejo de agua. Entonces Ujú. nosotros sacaríamos todo este diámetro en función de Z, de la altura, que ahí ya nos daría el área del Sí, espejo de agua, podría ser, en función pero, de Z. a ver, vamos a empezar eso, por la parte más básica. ¿A qué sería igual el área del espejo de agua en función de Z? En función de Z sería pi por radio al cuadrado en este caso. Pi por un valor que podríamos llamarle es radio al cuadrado. Perfecto. Ya. Entonces el radio este sería el radio en función de Z, ¿sí o no? sí, Sí, Entonces si yo hablo de un punto cualquiera, por ejemplo este punto de aquí o este punto de acá, el valor del radio tendría que ser este valor de aquí, ¿no es cierto? Este sería el radio en función de Z, ¿no es cierto? Este sería el radio en función de Z, ¿sí o no? sí. sí. Entonces, pi lo conozco, entonces lo que a mí me interesa es encontrar este radio en función de Z para determinar el área en función de Z. ¿De dónde saco este radio en función de Z? Forma un triángulo con el centro. La relación acá del triángulo.
La relación de un triángulo suena bastante lógico, ¿no es cierto? Entonces yo podría Eso no se coger- sacaría, eso no se asemejaría a un sector circular y no le sacaríamos con la forma de un sector circular. Se les va a complicar mucho No. porque el sector circular va a ser el de acá arriba y a nosotros nos interesa este, que estaríamos viéndole aquí hacia el fondo. Pero sí, Entonces yo creo que es más fácil irnos por geometría básica, Hola, como dicen ustedes, ¿no es cierto? Yo puedo dibujar esto así, ¿no es cierto? Que para arriba y para abajo podría funcionar sin problema. Y este de aquí sí sería un radio R sub O, podríamos llamar, que es el radio de mi esfera, que tiene que ser un dato conocido, ¿sí o no? Sí. Conozco porque tengo que conocer cuál es el radio de la esfera. Entonces, yo puedo trabajar en función de geometría básica para determinar esto, ¿sí o no? Sí. En donde esto de aquí podríamos llamarle H, si les parece. ¿Y a qué sería igual este radio en función de Z? Sería igual a La raíz de la la raíz del radio menos h. menos h al Al cuadrado. cuadrado, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Y yo necesito que sea en función de Z. ¿Qué tendría que sacar ahí entonces? Porque R sub O es conocido. El h en función de z, que sería H en función de Z, ¿no es cierto? Z es de esta altura de acá hasta acá. ¿Cómo relaciono H y Z? Digamos que esta altura son 3 metros y que el diámetro total son otros 3 metros. sería z menos 4.5. Z menos 4,5. Z menos 4.5, en donde tengo 3 más la mitad, 1.5, Z menos 4.5. ¿Sí está claro? ¿Sí o no? Sí. Entonces el radio en función de Z va a ser la raíz del R sub O, que en este caso sería 1.5 al cuadrado, menos Z menos 4.5 al cuadrado. ¿Sí o no? Sí, Inge. Entonces ya tengo R en función de Z, simplemente le meto la ecuación de acá y ya puedo generar el cálculo. Ahora, ¿qué me dicen? Para la parte baja, ¿nos funciona la misma ecuación? sí, ¿Sí? ¿Por qué? Porque aunque salga negativo en z menos 4,5 está elevado al cuadrado, entonces va a salir positivo a la final. Exacto. Entonces ahí tenemos esta influencia del cuadrado. Entonces, si Z está por acá abajo, Z ya va a llegar solo hasta acá. Entonces debería ser en realidad 4.5 menos Z, ¿no? Pero como está elevado al cuadrado, no se genera ningún problema y podemos trabajar con la misma ecuación. ¿Sí me siguen? Sí, Sí, Inge. sí. Perfecto. Entonces, en esencia, se vuelve bastante fácil el análisis. ¿Alguien que no tenga claro lo que estamos haciendo ahorita? No te escucho bien. Para SR, me dijiste. No te escucho bien, la verdad. ¿Alguien le escucha que me diga? Le decía que este análisis solo funciona para este R de Z a esa altura. No, pues, pero este R puede ser cualquiera, porque este R podría ser más acá, ¿no es cierto? Más acá. Tendríamos el mismo análisis, ¿sí o no? Sí. Igual va a estar en función de z, entonces lo mismo. E igual va a ser en función de Z, exacto. Entonces ya se genera una ecuación que nos va a funcionar para toda la sección, podríamos llamarla así. ¿Qué me dice? Sí, Inge. Entonces, yo lo había hecho con geometría analítica, quizás con la ecuación de la circunferencia. También se le puede hacer con la ecuación de la circunferencia, con coordenadas. Se vuelve un poco más difícil el análisis con coordenadas, pero se llega al mismo resultado.
¿sí? Entonces ahí utilizan cuál es un valor en función del eje, ¿no es cierto? Otro me presentó que le ponía por acá el eje de coordenadas y el eje de coordenadas le generaba, sí, puede hacérselo. Hay que revisarle, es un poquito más complejo, pero la verdad resulta en lo mismo, ¿no? Que es esto de acá. Con este mismo, usando este ejemplo, lo hice para la esfera y también lo hice para el otro, o sea, el del tankero, pero le utilicé una longitud de 13 metros, entonces, de largo. Y me salió el tiempo de vaciado, o sea, corto para un volumen tan grande. Entonces, ¿Cuánto es corto? son 22 minutos. Entendería. En esencia El, tienes algo similar. El análisis va a ir por el mismo lado, ¿no es cierto? Tac, tac, y aquí se genera RZ, y este de acá es RO, ¿no es cierto? Entonces yo saco RZ con la misma ecuación, ¿no es cierto? Y después la sección transversal va a ser a la longitud por RZ. Entonces me dicen la longitud se le asume como 13 metros, 13 por RZ, ¿sí? Y es lo mismo. Ahí habrá que ver en función del volumen. Obviamente el volumen aquí es bastante más bajo, ¿no? Dependiendo Pero, Inge, del radio que utilicen. En este caso el radio me parece que era 1.1, ¿sí? pero cada vez que va subiendo la altura, en vez de asemejarse a un rectángulo, se va convirtiendo en una línea. Exacto, ya en el caso más crítico se forma una línea, pero en esencia es un No sé, rectángulo con un ancho de cero. pero ¿cómo le pongo eso? En el cuadro, es cero, pues el área va a ser cero. En esencia vas a tener el área. Es este punto de aquí. Entonces yo voy a sacar para el cuadro un promedio entre esta y esta de acá. Entonces el promedio va a ser 0 más esta para 2 y me va a dar el área promedio de aquí. ¿Sí me siguen? Sí, porque en esencia tenemos un rectángulo con un ancho de 0. Entonces 0 por la longitud de 0. ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? Pero si ya sería cero, ya no podría integrar, pues. ¿O sí? Es que la ecuación es la que integras. El 0 te va a servir para el cuadro de análisis. En el cuadro de análisis no integras, sino simplemente se hace el mismo proceso que haría la integración, pero con los deltas, delta z que vas a manejar. ¿Sí? En el delta z vas a tener tú el área que vas a sacar para cada sección. ¿Sí o no? Sí. Entonces los integrales que vas a hacer es el integral de acá, 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 y el primero va a ser 0, pero eso ya lo resuelve el integral. ¿Sí o no? Porque ¿qué vas a Pero tener? en este caso lo Sí. estamos analizando como que en el cuadro, ¿no? ¿Analizando qué? En la forma del cuadro, ¿no? Para dar los delta z, ¿no es cierto? Exacto, en el cuadro tienes que analizar cuáles van a ser los zetas y en función de eso los delta zetas. Pero si vas a la integral vas a tener esta ecuación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? 1.5 al cuadrado y h, que era z menos 4.5, ¿qué te da? 6 en ese punto, ¿no es cierto? En función del ejercicio anterior. 6 menos 4.5 es 1.5, entonces te da la raíz de 0, pero esto ya lo resuelve la integral. Entonces, Ah, no es razón para hacernos nosotros una complicación. ¿Sí me siguen con eso? siempre. En esencia, el ejercicio por el cuadro de análisis hace lo mismo que la integral, pero con los delta z de mayor tamaño. Entonces yo tengo mi z y mi delta z. ¿Perdón? El día de mañana nosotros podemos resolver el ejercicio de la forma que nosotros queramos, o usted nos va a decir cómo resolvemos. No, normalmente yo les solicito qué es lo que quiero. Y Ya. mañana, ¿cuántos ejercicios son?
viendo si les meto 2 o 1, la verdad. Tal vez 2, veamos. Dice, y en el caso de que sean espejos de agua, digamos, de áreas más complejas, es decir, o sea, no sé, que sea de dos áreas, donde tengamos que relacionar dos radios diferentes de dos áreas diferentes, o sea, dos L's en función de Z diferentes, en dos áreas diferentes. Lo mismo que Nosotros haríamos... relacionamos, ya. No, hacemos el cálculo, lo mismo que haríamos aquí. Por ejemplo, si es algo así. Hago un análisis para la parte de arriba y para la parte de abajo, si es un cono. ¿Qué puedo hacer? Puedo sacar una ecuación en función de la pendiente, ¿no? Porque esta pendiente yo la voy a tener. ¿Sí? O la voy a sacar, porque si aquí es 0 y aquí supongamos que el diámetro es 3 metros, entonces tendría 1,50. Yo puedo sacar la pendiente dependiendo de la altura, digamos 3 metros. Entonces ahí voy a tener, ¿qué voy a tener? Por cada 1 de ancho, subo 2 de alto. Entonces ya tengo la pendiente y yo ya puedo sacar una ecuación en función de la pendiente, por ejemplo. Entonces ahí tengo un radio para acá y un radio para acá. Pero, exacto, entonces de ahí tendríamos que hacer dos tiempos, tenemos que hacer dos tiempos. Obviamente, claro, el tiempo de arriba y el tiempo de abajo. Ajá, el tiempo para la sección de arriba y el tiempo para la sección de abajo. Pero yo podría preguntarles el tiempo desde aquí hasta acá, por ejemplo. ¿Perdón? Es que no te escucho bien. El resto sí le escucha bien. No, No, Inge, no se le escucha. Entonces por eso no distingo muy bien lo que me preguntas. Una misma integral que puede relacionar los dos radios. No, tienen que ser integrales separadas. Sí, porque necesitan generar una ecuación para cada área en función de z. Entonces es importante generar integrales separadas. ¿Qué dice? ¿Sí está claro ahí? Es lo mismo que pasaba con los embalses, ¿no es cierto? Yo tengo una ecuación para cada variación de sección. Entonces aquí tengo una variación de sección, una ecuación. Otra variación de sección, otra ecuación. Si por ejemplo yo tomaría algo así, un tanque ya yéndonos a una figura un poco más compleja. Entonces aquí tengo una ecuación, aquí puedo tener otra ecuación y aquí puedo tener otra ecuación. Entonces yo voy a tener el número de ecuaciones correspondiente a las figuras que necesito sacar la relación de área en función de z. ¿Está claro? Y en este caso, por ejemplo, sacamos todas las áreas y las áreas para el tiempo, por ejemplo, si nos pide el tiempo total, que Necesitamos tres sería integrales, pues, desde z2 hasta z1. y el tiempo sería la suma de esas tres integrales. Obviamente, claro, el ya. tiempo para la ecuación 1 va a ser el tiempo de la parte de arriba, el de la ecuación 2, la parte intermedia, y el de abajo, la parte de abajo. Y en la parte que es intermedia, que tiene, o sea, que es constante, no le podemos, no tendría que multiplicarlas por z, entonces a la integral. Exacto, la integral va a ser igual al área siempre. Digamos que el área sea 20 metros cuadrados, queda 20 por delta z. Y acá abajo vas a tener la raíz de z, ¿no? Entonces, en esencia, esta ecuación va a ser muy básica. Pero igual hay que hacerla y hay que integrarla. En lo que es el cuadro de análisis, yo tomaría este z y este z. No necesito poner un intermedio porque en esencia el promedio va a ser el mismo, entonces la uso solo estos dos puntos. Entonces, en este caso, para el cuadro, yo necesitaría este z de aquí de ley, este de acá de ley 2, este de acá 3 y finalmente el de acá abajo, porque todas son variaciones lineales. Entonces, yo con 4 zetas ya salgo con todo. Entonces, alguna vez yo les tomé algún ejercicio con variaciones lineales y un estudiante me puso cada metro, cada medio metro, y era un cuadro de 50 zetas, que no acabó, obviamente, porque es demasiado largo resolver. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes analicen bien, porque si no, resolver una tabla con 50 valores diferentes va a ser mucho más complejo que una con 4, ¿no?
Entonces, ese es el análisis que yo quiero que hagan y que me expliquen. Cojo 4 valores de z, ¿por qué? Porque las variaciones entre z son lineales, entonces, para el análisis del cuadro, simplemente vamos a sacar promedio entre diferencias lineales, entonces va a ser un resultado exacto. Mientras que si por alguna cosa la variación aquí fuera, por ejemplo, con una sección circular y me asumen solo estos dos zetas, ya se vuelve una falla porque no estoy considerando esto. Entonces ahí podrían decirme, yo considero 3 valores intermedios para generar la forma circular. Entonces por eso asumo esta situación. ¿Sí me siguen? Sí, Entonces es importantísimo que tengan eso claro porque ahí va a ser mucho más fácil que resuelvan los ejercicios. Entonces sí está clara esta parte porque es bien importante. Les digo, a veces me dicen, no, mucho más fácil, pongo 50 valores de Z y esto sale de 1. Sí, pero se genera un problema ahí en el cálculo, ¿no? Van a tener que hacer 50 filas en la tabla. ¿Sí o no? y o sea, nosotros le ponemos los valores en lo que nosotros consideremos que sale mejor, ¿no es cierto? Sí, pero tiene que ir respaldado por un análisis. Eso es lo que yo quiero, que ustedes respalden todas las decisiones que tomen con un buen análisis. Por ejemplo, un caso sería aquí, en este cuadrado aquí, los valores, se podría decir que va a ser constante por lo que es un cuadrado. Exacto, va a ser constante, entonces por eso necesitamos solo 2 áreas, Entonces, luego, porque sacas el ya, promedio de la de acá con la de acá, que van a ser las mismas, entonces solo necesitas esos 2 puntos. Y lo mismo para la ecuación. ahí, Utilizamos este punto y ya no se genera ningún problema. ¿Sí ya, me van entendiendo entonces? Profe, ¿habría la Ajá. posibilidad de un ejercicio con la tabla de análisis? Porque yo la verdad no entiendo mucho cómo hacer esa tabla. Y estaba viendo las diapositivas, pero igual no la entiendo mucho. Pero hacer algo rapidísimo, porque tampoco nos podemos ir demasiado de largo. Bueno, Disculpe, en el caso de tener que escoger, digamos, o tengamos un ejercicio con caudal de aporte, el caudal de aporte es abajo en la integral se le resta, ¿no es cierto? Claro, se le resta abajo porque tienes caudal de descarga menos caudal de aporte. ¿Sí? A ver, entonces ideémonos algo rapidísimo, solo para resolverlo aquí rapidísimo. Así pongamos. No, algo más rápido. Entonces, supongamos que aquí está la descarga, ¿no es cierto? En el nivel más 1. Acá tengo el nivel más 5. Acá tengo el nivel más 8. Y acá arriba tengo el nivel más 11. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Vamos a poner los valores de z. ¿Cuál sería el z primero que colocaríamos? Teniendo en cuenta que vamos de arriba hacia abajo. el 11. 11, ¿no es cierto? Que es la parte más alta. ¿Está bien o está mal? está bien. El error ahí sería que estamos hablando de z, no de nivel. Entonces, 11 menos 1, 10. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí. Les hago esta aclaración porque siempre caen en eso. ¿Sí o no? ¿Por qué le restó uno, Ige? ¿Perdón? ¿Por qué le restó el uno? Porque z no es nivel. Miren, aquí tengo el nivel 1. Entonces z se mide desde la descarga hasta la ubicación. Entonces Ah, 11 menos 1, 10. ¿Sí o no? sí. Listo. Entonces, ¿cuál sería el siguiente valor de z? Eh, Nos vamos directo al 8. Un valor No, intermedio. ¿Qué?
un valor intermedio entre La lógica 8 y nos 11. dice, exacto, podríamos poner 1, 2, 1 tal vez sería muy poco, podríamos poner 2 o 3. Para este caso dejémosle en 2. El 9, el 8 y después ya vendría este nivel más 8 que corresponde al 7. ¿Sí me siguen? Sí. Entonces ahí estoy poniendo dos valores intermedios, entonces genero ta, ta, ta. Ya se asemeja la figura más a una circunferencia. ¿Sí está claro ahí? Sí, Y después, ¿directo al 5 o pongo un valor intermedio? Directo al 5 porque es una variación lineal. Exacto, directo al 5 porque es una variación lineal. ¿Sí está claro para todos? Pero sería 4 en este caso, ¿verdad? Exacto. Entonces, en este caso, 5 menos 1, 4. Entonces, ese es el análisis que yo quiero que hagan. ¿Sí está claro para todos? Entonces, delta z, 10 menos 9, 1, 9 menos 8, 1, 8 menos 7, 1 y 7 menos 4, 3. Área, en la de 10, en z igual 10, ¿cuál sería el área? Cero. 0, perfecto. En z igual 9, tendría que calcularla, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tener en z igual 7. Si estamos hablando que estos son 3 metros, ¿no es cierto? Entonces el z igual 7 sería pi por 3 al cuadrado sobre 4, pi por 9 sobre 4, más o menos me da ¿cuánto? 8 o algo así. 8, 5, alguna cosa así. Esa vendría a ser el área del espejo de Ajá. agua, ¿verdad? En esta parte de acá, claro, ¿no? Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Ah, no, aquí estamos hablando de, del 8 al 11, de 3 metros de radio en este caso. Sería pi por radio al cuadrado, que sería pi por 3 al cuadrado. 9 por 3, 27, algo por el estilo. 28.27. 28, sí. Pero estamos asumiendo que el radio es 3, ¿no? El radio es 3, sí, porque aquí están, ¿no? 11 menos 8, 3. Ese sería el radio. ¿Sí o no? Sí, sí, Entonces, sí. hay que sacar estas áreas parciales, que hay que sacarlas con triángulos. No nos vamos a detener eso ahorita, pero sumamos que esta de acá es 20 y esta de acá es un poquito menos. Es 18 y esta de acá es 8. Sí, asumamos. Eso lo tendrán que sacar con geometría, pero asumamos esto por facilidad. ¿Sí está claro? ¿Sí o Sí. no? Dije, o sea, por ejemplo, para el área de 9 a 8, que digo, de 8 a 7 sería como que este trapecio, ¿cierto? Y No, pues el de arriba. Aquí. pero, sí, sí, perdón, de 8 a 7. Ajá. Entonces ustedes saben que esto es un metro, saben que esto es un radio, ¿no es cierto? Entonces tienen un metro, un radio, y ya pueden sacar cuál es este de aquí y sacar el área, ¿sí o no? Geometría. Entonces, en eso no nos vamos a detener. Asumimos estos valores por facilidad y en el valor de 4 nosotros tendríamos área de 0 porque ya estamos en la parte básica. ¿Sí me siguen todos? Sí, Listo, entonces área promedio entre 8 y 0, 4. Entre 8 y 18, 13 me parece, ¿no es cierto? Entre 18 y 28, 23, 14, 23.14. sí, ¿no es cierto? Y entre 28 y 0 nos saldría 14.14. Profe, el espejo de agua visto desde arriba para el triángulo sería un rectángulo, ¿verdad? Aquí, no, es un Sí. cono. Entonces, si es un cono, tiene que ser un círculo igual, ¿no? O sea, van a ser círculos. Claro, círculos.
Sí, porque es un Dije, cono. Si no, tendríamos visto desde arriba algo así que se vuelve inviable, ¿no? Si es que sería un rectángulo. Sí, sí, sí. ¿Alguien me dije, decía si algo en la más? punta del cono estuviera la tubería, ahí el área en 4 metros ya no sería cero, ¿verdad? Sería el área de Se la puede tubería. asumir, pero podrías tener el caso así, que también puede darse. Entonces ahí ya no sería cero, pero para este caso sí sería cero. Ya. Ujú. De ahí tengo el delta de volumen, que sería 1 por 4, 4, 1 por 13, 13, 1 por 23, 14, 23, 14, y 3 por 14, 14 me da 42.42. ¿Sí o no? Sí, Mira. El caudal de aporte tendremos que ponerlo si es que hay. Si es que no hay, cero. En este caso podemos asumir que es cero para todos los casos. El caudal de descarga lo saco en función de la ecuación de descarga. ¿Sí o no? Supongamos que la ecuación de descarga es, pongámosle 1.5 raíz de z al ojo. Entonces, si z es 10, ¿cuánto me daría este valor? 4,74. 4.74. Si z es 9, 4,5. 4.5. Si z es 8, 424, 4,24. 4.24. Si z es 7, 397. y si z es 4, 3. 3. ¿cuánto? 3. 3. Entonces, ahí habrá que ver. Parece que están altos los caudales, pero veamos, ¿no? Entonces, si tenemos un volumen de 4, esto se va a vaciar en un segundo. Entonces, tal vez está demasiado largo, pero estamos haciendo una prueba nada más al ojo, ¿sí? Entonces, a ver, para que no nos salga algo tan desproporcionado, dejémosle, en vez de 1.5, pongámosle 0.015. O sea, le dividimos para 100 esto, ¿no es cierto? Entonces tendríamos algo así. ¿Sí o no? ¿Sí me siguen todos? ¿No es cierto? Si le divido para 100, aquí tenía 4.74, ¿no es cierto? Sí, 474. Sería Entonces, 0.0. 0.0474, este es 0.045, 0.0424, 0.0397 y 0.03, ¿no es cierto? Y para que nos den valores un poco más altos. Sacamos el promedio, ¿cuánto sería el promedio entre estos dos? 0.0462. Entre estos dos, 0.0437. Ayuden ustedes. Sí, sí está Entonces bien. está bien. Ajá, 0, aquí sería 411, me parece. Y acá tendría 349. O sea, es el de 8 a 7 me quedó 0,04. O sea, sí está bien. Sí, sí, está bien. Sí, un aproximado. Así les digo, ustedes tendrán que ser más finos en los cálculos. Entonces, caudal del embalse es caudal de descarga menos caudal de aporte. Entonces nos vamos a quedar con lo mismo porque asumimos que el aporte es cero, ¿no es cierto? Eso por facilidad. Si es que hay caudal de aporte, pues lo utilizamos. Listo. Entonces el delta del tiempo va a ser el delta de volumen, que es el valor que tenemos aquí. 4 sobre el caudal del embalse, 0.0462. ¿Cuánto me da? 86.58. 86.58. Acá 13 sobre el 0.0437.
297.48. 297,48. De acá abajo, 23 para... Sí, 23 para 0.0411. 563.02. 2.02. Y el de acá abajo, 42. Este debe dar bastante más alto. Ese da 1229.56. 156. Entonces sumo los tiempos, 0, acá 86,58, acá ¿cuánto me da? 84.05. 384,05, acá 947.07. 07 y finalmente 2000. 2176.63. 63 segundos. Que esto en horas sería ¿cuánto? No da en horas, perdón, en minutos. $36 para el de 2176. 36 minutos. ¿Sí ven? Media hora para vaciarse un tanque de 3 metros con un caudal que sí está medio fuertecito. No está un caudal de 40 y pico litros por segundo. ¿Sí está claro ahí entonces? Entonces, si ven qué pasa cuando el área es 0, simplemente le pongo 0 porque lo que me interesa es el promedio. ¿Qué me dicen? Con esto ya estamos claros. Sí, Inge. Profe, pero supóngase, también, digamos, cuando en Excel a veces le ponemos la fórmula y ponemos en el área, o sea, a veces sí o sea, nos arroja el cero, o sea, como que nos arroja que no hay resultado, como que un error. Ahí ya, yo no quiero que hagan en Excel, yo quiero que analicen las respuestas. Ah, Sí, porque cuidadito que alguien en el examen me mande un cuadro de Excel, ¿no? ya. Yo quiero que ustedes analicen las respuestas que me envíen. Entonces es importantísimo que ustedes analicen el área promedio. Algo así como en volúmenes de regulación. ¿Se acuerdan en volúmenes de regulación? Si es que no analizan las respuestas, en un Excel les va a dar cualquier cosa. Especialmente en la parte de los valores promedio, ¿no? Si estamos claros, entonces. Sí, Perfecto. Entonces, creo que sí hemos resuelto varias dudas. Veo que sí han hecho buenos ejercicios, entonces vale la pena que se motiven y sigan así. Yo creo que con eso podríamos estar bien. Es que yo tenía una última duda. En la diapositiva 53 usted nos decía que resolvamos un ejercicio de la ley de la descarga, pero asumiendo que en el área de descarga había una válvula abierta al 50%. Ujú. ¿Cómo afectaría la ley de la descarga? Únicamente reduciría el área a la mitad, el área de Exacto. descarga. El área de descarga se reduce a la mitad. ¿Y eso qué va a generar? Un aumento en el caudal de descarga, Un aumento, o una disminución. una disminución, porque está disminuyendo el área de descarga. Y la ecuación es caudal de descarga es igual a ¿qué? La raíz de z sobre 1 sobre área de descarga al cuadrado. Entonces, mira, si este se disminuye, este pasa multiplicando arriba. Entonces el caudal de descarga disminuye. ¿Sí está claro? Ya. Y además, si se coloca una válvula, también habría la posibilidad de que se generen pérdidas menores, ¿verdad? Obviamente, una válvula va a generar pérdidas menores y ya en la realidad tendremos que considerarla. Ya. Gracias, Vicky. Perfecto. Listo, entonces me parece bien. Hemos avanzado. Realmente veo que han trabajado y eso me parece que va bien, porque como les dije, necesito que ustedes mejoren en notas, así que se pongan bastante pilas. Voy a tratar de subirles lo más pronto posible
la tutoría al aula virtual. Obviamente me toca esperar el tiempo que se demore en guardarse todo el Zoom y después subirla a YouTube y pasarles, pero voy a tratar de hacerlo hasta en 1 hora y media, algo así, porque me pidió Israel que algunos querían verla después, entonces en función de eso voy a tratar de hacerlo lo más pronto, ¿sí? Inge, disculpe, Ajá. una pregunta. ¿Y el cuadro necesariamente va a haber alguna pregunta que la tome así? Porque con integrales también podemos sacarlo así, más exacto, ¿no? Sí, pero yo puedo, eso sí, yo puedo pedirles, sáquenme los dos, sáquenme solo uno, etcétera, etcétera. Ah, ok. Y de azul vertedero no iría nada, ¿no? De azul vertedero, no, les dije que ejercicio no les voy a tomar de eso ahorita. De teoría sí podría preguntarles algo. Porque técnicamente ahorita la tabla más la utilizamos cuando tenemos una presa que no conocemos Ujú. las áreas no demostrables geométricamente por integrales, ¿no? Exacto, entonces habría Tenemos que... como que promedios sacados por tablas. Ajá, exacto. O Pero sea, yo podría ejercicio, preguntarles para que lo resuelvan, ¿sí? o sea, de ejercicio solo iría la ley de descarga y tiempo de vaciado. ¿No? Volúmenes de regulación también podría. O sea, no. Que esas son, más bien son afortunados porque solo tienen esas dos opciones. Los de ingeniería hidráulica tuvieron más opciones que les podía tomar. Entonces, yo les diría, veo una pregunta, me dice si es que el cuadro de análisis da un periodo de consumo de 8:30, 4:30, a 14:30. No entiendo si esas son horas o qué. Pero si en esencia, si tienen horas, hablando de horas, me imagino que es volúmenes de regulación, tendrían que utilizar los valores para volúmenes de regulación. Pero ahí me hablan de integrales, yo creo que ahí me están mezclando cualquier cosa. A ver, entonces, horarios, nosotros no estamos metiendo horarios en tiempos de vaciado, ojo, en tiempos de vaciado es Z. En volúmenes de regulación es ¿cómo se llama? El horario. Entonces, no me mezclen peras con manzanas. Pero en esencia, en volúmenes de regulación, si tienen un horario de 8:30 y 2:30, pues simplemente utilizan esos valores en la tabla. Y en Z no estaríamos hablando de 8:30, pero digamos 8.5, pues simplemente utilizo para la integral el 8.5. Lo mismo para el cuadro de análisis. Sí está claro, pero no me mezclarán peras con manzanas. Una cosa es horario para volúmenes de regulación y otra cosa es Z para tiempos de vaciado. ¿Sí está claro eso? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, vamos a quedar ahí. Espero que les vaya bien mañana. Como les digo, voy a tratar de subir, pero porfa, igual Israel, mándame un mensajito porque ahorita tengo que salir y hasta llegar, capaz me olvido de subirles. Listo, entonces. Quedemos ahí. Porfa, igual Israel, me mandas la lista como quedamos para lo de las tutorías, que eso les sirve también a ustedes de tener un respaldo de que han hecho las tutorías. Entonces, una buena noche. Estudien y ya nos vemos mañana. Ya, pues, Gracias, Inge. gracias. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Dije gracias. No le pondrá tan largo. No acabamos, dejamos a medio, así tirando.